¿Cómo están? Buen día. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Vamos a pasar a la pizarra. ¿Cómo andan en la práctica? ¿Cómo anduvieron ayer? Bien, Si anduvieron, porque no contestan. Buen día, profe. ¿Qué Estuvimos tal? dando función exponencial, logarítmica. Bien, bien. Sí, me decía Silvana que iban a hacer algún trabajo práctico. Después lo van a hablar con ella. Una cosa rápida, es como para que practiquen para el parcial. O sea, Una con ese autoevaluación, dijo, la semana que una viene, capaz. autoevaluación, sí, sí, la semana próxima. De todos modos, bueno, es más que nada para ustedes, para ver en qué condiciones están con los temas que vieron hasta ahora para el parcial. Bueno, nosotros habíamos llegado, no sé qué me pasó la semana pasada con lo que escribimos de límite, porque no puedo encontrarlo en ninguna carpeta. No sé si lo archivé mal, no lo puedo encontrar. Sé que habíamos empezado nosotros los límites de que estábamos trabajando, pero no tengo el último punto al cual llegamos. No sé si ustedes lo tienen lo a último, mano. las propiedades del límite creo que fue lo último. Eh, sí, las leyes. Habíamos empezado con las leyes, me parece, no sé si habíamos visto todas. Habíamos escrito tipo un título, pero no hicimos nada porque justo ya terminábamos. Ya era la hora. Todo lo que se refería a leyes, ¿no? A esa parte. Sí, sí, eso. Leyes de los límites. Sí, sí, es lo que yo tenía, pero realmente no sé qué pasó con el archivo. Bueno, vamos a poner entonces, claro, hoy es, sí, vamos a ver, esperen que vamos a usar, ahora vamos a compartir pantalla. Entonces, vamos a esta sección, entonces le vamos a poner leyes de los límites, así ya la guardamos. Y se los voy a poder pasar hoy bien. Bien, bueno, ahora compartir. Esperen que estaba preparando acá el tema en la pizarra. Bueno, vamos a compartir entonces. Cualquier problema que tengan, si no me escuchan bien, me avisan. Yo por ahí, como me tengo que arrimar mucho a veces al monitor, por eso prefiero que mi video esté apagado. Vamos a hacerlo intermitente. Estamos, o sea, lo voy a ir deteniendo y al mismo tiempo, y por ahí lo voy a cerrar de nuevo. Bien, las leyes de los límites. Estas leyes que vamos a ver ahora, nosotros no las demostramos, o sea, son también bastante intuitivas. Vamos a hacer tal cual está en el libro, lo presenta el autor que nosotros seguimos, que es Stewart, lo seguimos en el ordenamiento, o sea, por ahí ya saben ustedes que hay cosas que las modificamos un poco o no las seguimos tal cual. Pero en el caso de las leyes, al ser muy intuitivo, nos sirven simplemente para el cálculo. Entonces, para estas leyes vamos a suponer, hacemos algunas suposiciones, ¿no? Entonces, suponemos o tomamos como datos que C es una constante. O sea, empezamos con que C es una constante y vamos a tomar dos funciones cuyos límites existen. O sea, ya estamos considerando que existen, ¿no? Existen. El límite de una función f de x, cuando x tiende a. Estamos hablando ahora siempre de límite tendiendo a un valor determinado. Cuando x tiende a también. O sea, estamos hablando cuando x tiende a un punto, no estamos hablando todavía de límites infinitos. Entonces, vamos a tener, existe el límite de f, el límite de g y la constante c. Entonces, estas leyes
tenemos primera ley. Rápidamente podemos decir que el límite de la suma de dos funciones, cuando x tiende a, y yo lo voy a resumir ya poniendo suma y resta, no lo vamos a hacer en dos. El límite de una suma es directamente la suma de los límites. Yo lo escribo de esta forma. Esto se entiende perfectamente, ¿no? El límite de una suma de dos funciones o resta es la suma o resta de las dos funciones. Bien, la segunda propiedad, en el libro se refiere a la resta, nosotros la vamos a saltear y la segunda nuestra va a ser la tercera del libro, donde vamos a decir que el límite de una constante por una función, una constante c por una función, cuando x tiende a, va a ser la constante por el límite de la función. O sea, son todas leyes muy intuitivas. Tercera, ahora vamos a hablar del producto. ¿Qué les parece? El límite de un producto de dos funciones, de f de x por g de x. Cuando x tiende a, es el límite de f, cuando x tiende a, por el límite de g. Bien, la cuarta propiedad para nosotros, que será la quinta, será, si ya vimos nosotros, que ya vimos el límite del producto, y bueno, el cociente podemos decir que es el producto de un factor por el recíproco del otro, o sea que vamos a poder aplicarlo tranquilamente diciendo entonces que el límite de un cociente, el límite de un cociente de dos funciones, f de x, perdón acá, f de x, sobre g de x, ¿con qué condición existirá este cociente de límites? ¿Qué les parece? Tengo que poner una condición G de acá. x no se G de hace x no tiene que distinto de ser cero. Claro, que el límite cuando x tiende a de la función g de x no sea cero. ¿Estamos? O sea, todo ello tiene que ser distinto de cero. Yo simplemente lo voy a redondear así y voy a aclarar que tiene que ser distinto de cero. No lo voy a escribir como una condición. O sea, aclaro la condición así, digamos. Bien. Entonces esto referirá al cociente y también vamos a pasar, se va a cumplir lo mismo con la potencia. Si yo tengo el límite cuando x tiende a de una función f que está elevado a un exponente n, ¿qué les parece? Y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a de f, todo elevado a la n, donde estamos hablando de una función potencial. Si hablo de una función potencial, ese exponente, ¿cómo tiene que ser? Un número como. mayor que cero. Y algo más. Tiene que ser positivo. Sí, diciendo que es positivo está bien, o sea, mayor que cero, porque puede ser que sea, después lo vamos a analizar, pero con que sea positivo a nosotros nos basta. O sea, después vamos a hacer algunas disquisiciones. O sea, vamos a decir ahora que n pertenece a los enteros positivos. Nada más. Bien, esa sería la potencial. Bueno, la otra es más, la que tenemos acá anunciada ahora, es mucho más simple. ¿Qué les parece el límite cuando x tiende a de la función constante c? ¿Cómo será? ¿Cuánto me dará ese límite? C. C, muy bien. ¿Y qué les parece este? El límite cuando x tiende a de la función identidad x. A. Muy bien, perfecto. Si yo simplemente pensando cómo es la gráfica de la función identidad, es muy simple de verlo. Y ahora vamos a pasar a la función potencial, potencial primero. ¿Por qué es potencial? Porque
n es la potencia y x es la base de esa potencia. Nuevamente, n es un entero positivo. ¿Cómo se les llama a los enteros positivos? ¿Qué otro nombre tienen en el conjunto de números? Natural. Son los naturales, muy bien. Pues estoy hablando positivo, no estoy incluyendo al cero. En los números naturales no está incluido el cero, salvo que lo aclaremos, que es naturales incluyendo al cero. Perfecto. Estos son enteros positivos o naturales. Bien, lo mismo digo acá, tengo una función potencial, donde n es un entero positivo, y x es la base de esa potencia, por eso es una función potencial. Cuando x tiende a, ¿qué nos dará? Y a elevado a la n, ¿o no? ¿Qué les parece? ¿Lo entienden bien? Ahora vamos a ver un ejemplo. N pertenece, por supuesto, a los enteros positivos. Ejemplo muy simple. Tengo el límite cuando x tiende a 2 de la función x al cubo. ¿Qué les parece? ¿Cuánto me dará esto? Piensen en la gráfica de la función, es una función básica, conocida. Estoy esperando alguna respuesta. Por supuesto, 2 al cubo. ¿Y cuánto es eso? 8. ¿Lo entendieron? O sea, para la función identidad lo vieron bien rápido, pero para ella me parece que les hubiera costado más. Bien. Y vamos a ver estas últimas. Bueno, a ver, espérenme un segundito, que no sé por qué se me... Bien, continuando, vamos ahora con los exponentes, que los puedo escribir de manera racional, o también los que son las raíces, ¿no? Cuando x tiende a, de raíz enésima de x. ¿Qué les parece? Raíz n de a. Muy bien. Perfecto. ¿Todos lo entendieron? ¿Con qué condición? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué consideración tengo que tener si estoy analizando una raíz? El dominio de la función raíz. ¿Cómo? El dominio que tiene que estar mayor o igual a 0. No pueden ser ¿Quién? números negativos. Si n es par, Ah, ahora no, sí. a no puede ser negativo. Perfecto. Esa es la condición, ¿no? Si n es un número, una raíz de índice par, o sea, n es un número par, es el índice de la raíz, tenemos que considerar, primero, que x tiene que ser mayor o igual que 0. Y si x tiende a también tendrá que ser mayor o igual que 0. ¿Está claro? Si tiende a 0, acá vamos a poner x tiende a 0 de una raíz de índice par, ¿qué tendríamos que aclarar? Por eso, acá, si ustedes se fijan en el libro, no pone el mayor o igual que 0, porque no está considerando el límite lateral. Si yo tengo una raíz de índice par, por ejemplo, la raíz cuadrada de x, cuando x tiende a 0, tendría que hablar de que tiene que tender a 0 ¿por dónde? Por derecha. ¿Me entienden? Tendría que hacer esa aclaración. Por eso es que acá lo vamos a aclarar, que si n es par, yo lo aclaro aquí abajo, el límite de la raíz enésima de x, cuando x tiende a 0, por derecha va a ser ¿cuánto? Y 0. ¿Lo entienden? Pero tengo que aclarar que es por derecha, porque el límite cuando x tiende a 0 por izquierda no existe,
porque no pertenece al dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Y bueno, también podemos decir otra propiedad, que si yo tengo que calcular el límite, cuando x tiende a, de la raíz enésima de una función f de x, yo podría calcular la raíz enésima de ese límite. ¿Estamos? Donde n, por supuesto, si es una raíz enésima, es un número positivo y entero. Enteros positivos o naturales. ¿Está? ¿Y qué tengo que aclarar? Que si n es par, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo tiene que ser el límite? El Claro. límite tiene que ser mayor o igual que 0. Muy bien. Acá también sería igual. ¿Cómo? Y a Acá también. ver qué les parece. ¿Qué les parece? Piensen. Y Para si quedar pongo, los dos lados. claro, pongo el mayor, porque si tiende a 0 por izquierda, no lo puedo calcular, porque ese límite no puede ser negativo, si no, no voy a poder calcular el límite, no voy a poder calcular la raíz enésima de un número negativo. Entonces aquí, si yo pongo 0, pongo mayor que 0. Lo puedo poner como una observación. Si el límite, cuando x tiende a 0, por izquierda también, perdón, por derecha tiene que ser 0. O me tiene que dar 0 por derecha. Observación, lo pongo como una observación. ¿Qué estoy diciendo con esta observación? Que siempre tiene que ser positivo, y que no puedo hablar del límite a secas. ¿Por qué no puedo hablar del límite a secas? Porque si tiende a 0 por izquierda no va a existir el límite. No va a existir la raíz enésima de ese límite. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? O sea, esto es muy, cuando yo lo voy a usar para resolver ejercicios. Y son las consideraciones que tengo que tener en cuenta. Consideraciones nada más, ir teniendo en cuenta los signos. ¿Me siguen? Bueno, vamos a usar esto en algunos ejercicios, pero fundamentalmente, antes de ver un ejercicio, basándonos en todos estos enunciados, ¿no? Todas estas leyes, surge lo que nosotros vamos a llamar la propiedad que nos sirve para resolver, que se llama propiedad de la sustitución directa. Eso es importantísimo. Yo creo que ya la clase pasada yo se los había expresado, ¿o no? ¿No habíamos hablado de la propiedad de la, ¿cómo se dice? Propiedad de la sustitución directa, sí. No, Creo que creo que habíamos no. hablado, ¿no? No, Bueno. profe, no. Bueno, es lo que vamos a usar nosotros para resolver los ejercicios. La propiedad de sustitución directa. Se llama así. Bueno. Propiedad de sustitución directa. Vamos a agrandar esto para que lo vean un poco mejor. Propiedad de sustitución directa. ¿Qué dice esta propiedad? Es muy simple. Dice que si yo tengo una función f, es un polinomio, esto es importantísimo, si f es un polinomio o una función racional. ¿Se acuerdan cuáles son las funciones racionales, no? ¿Cuáles eran? Esto es para estamos repasando para Las funciones. de la forma P de X sobre Q de X. Perfecto. P de X sobre Q de X, donde Q de X, ¿cómo tiene que ser? Para que exista la Distinto de función 0. racional, distinto de 0. Bien, entonces tenemos un polinomio o una función racional y vamos a considerar que A es un número real perteneciente está en el dominio de F, o sea que pertenece al dominio de esa función que yo tomo.
al polinomio o a la función racional. En consecuencia, si es así, el límite de f, cuando x tiende a, siempre va a ser f de a. Esta es muy importante esta propiedad. ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros la vamos a usar para la resolución de todos los ejercicios en los que vamos a usar límites. Es importantísimo. ¿Estamos de acuerdo? Se llama propiedad de sustitución directa. ¿Qué significa esto? O sea, tenemos un polinomio o una función racional. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el límite cuando x tiende a 2 de x cubo más 3x cuadrado menos x menos 5 dividido bien. A ver cómo resolvemos este ejemplo. Reemplazando x por 2. Claro. Haces f de 2. Justamente, claro, o sea, tenemos una función racional. Las funciones racionales están definidas están definidas para todos aquellos x pertenecientes a los reales, tales que el denominador sea distinto de 0. Cuando x tiende a 2, nosotros vemos que ese denominador no me da 0. ¿Cuánto me da? 4. Entonces yo voy a poder asegurar que el resultado final va a ser, aplicando la sustitución directa, 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado, menos 2 menos 5, todo dividido ¿a quién? 2 más 2 2. más 2. Muy bien. Yo acá lo escribo, nosotros pues no lo vamos a escribir más, lo vamos a calcular directamente. Acá tenemos 8, 2 al cuadrado, 4 por 3, 2, menos 2 menos 5, ¿cuánto da esto? 13. 13 Cuarto. ¿Lo entendieron? Bueno, este sería un ejemplo 1. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Y profe, ¿qué hubiese pasado si el denominador quedaba Era 0? 0. Muy bien, ahora vamos a analizarlo. Justamente eso es lo que quiero que estudiemos ahora. Vamos a considerar este límite. Yo creo que ya lo habíamos hecho esto, porque nosotros hablamos ya de las indeterminaciones, ¿se acuerdan? Sí. Vamos a tomar acá uno muy simple y después vamos a ver un poquito más complicado. ¿Qué sucede acá? Primero, ¿puedo aplicar sustitución directa y decir esto da tanto? Y cuando yo voy a aplicarlo, yo primero, ¿qué observo? X tiende a 1. ¿1 pertenece al dominio de esta función racional? No. ¿Por qué? Porque se anula el denominador. Entonces ahí era donde nosotros decíamos, el denominador me da 0. Es lo primero que yo observo. Pero hay otra cosa para observar, y es que no solo que el denominador me da 0, sino que ¿quién también me da 0? El Numerador. numerador. Bueno, entonces ahora estamos repitiendo. Esto yo creo que ya habíamos hecho un ejemplo de esto. ¿Esto cómo se llama? Yo les había comentado que recibe el nombre de indeterminación. Esto se llama indeterminación del tipo 0 sobre 0. Que sea indeterminado me está diciendo que el límite puede existir. Si existe, yo no tengo que calcular el resultado, o puede ser por ahí que no exista también. De eso justamente por eso se llama indeterminado. No puedo precisar el resultado. Pero lo que sí puedo hacer es aplicar otra propiedad, que ahora la vamos a escribir abajo, pero ya la vamos a aplicar ahora, vamos a ver cómo es, y es tratar de expresar a la función que tenemos, a esta función racional, expresarla de otra manera, o sea, cambiamos la expresión de f de x. Entonces, si yo voy aquí aparte, digo, f de x es racional, el dominio de f son todos los reales menos, ¿quién? En este caso, menos el 1. Y yo justamente quiero analizar
¿qué sucede con esta función cuando x tiende a 1? Entonces esto yo lo puedo hacer en un costadito. ¿Y qué voy a hacer? Voy a factorizar ese numerador para escribir a la función de otra manera. ¿Estamos? X cuadrado menos 1. ¿A qué es igual? Si yo lo factorizo. X más 1 por X menos 1. ¿Cómo se llamaba eso? Binomio cuadrado. Diferencia de Diferencia de cuadrados. Lo que me interesa es que entiendan bien todo de lo que estamos hablando. Esto tienen que repasar todos los casos de factoreo de polinomios, porque lo vamos a usar mucho ahora. Simplificamos acá. Y cuando yo hago esta simplificación me queda que esto es igual a x más 1. Ahora, esto es igual a x más 1, pero siempre que x sea distinto de quién. De 1. Si yo no aclaro esto, estoy cometiendo un error. Algo más. Esto que está acá es una función cuyo dominio son todos los reales distintos de 1. X más 1 es una función lineal, donde 1 pertenece al dominio de la función. Entonces yo puedo decir, si tengo una función racional que no está definida en 1, nunca va a poder ser igual a una función lineal que está definida para todos los reales. Por eso es que yo tengo que hacer acá esta aclaración, que esta igualdad solo es válida cuando x es distinto de 1. Si yo analizo y digo que esta es una función g de x, y esta es una función como ya le llamamos f de x, el dominio de f es distinto al dominio de g. Por lo tanto, f no es igual a g. ¿Se entiende, no? No son funciones iguales. Son funciones que tienen distintos dominios. Pero ¿qué tienen? ¿Cuál es la propiedad que tienen que nos interesa para los límites? Las gráficas coinciden en todos los puntos, salvo, por supuesto, la lineal. Con esta van a coincidir en todos los puntos, menos en quién. En que la lineal en el 1 está definida y la otra no. Entonces, si yo quiero hacer la gráfica de la función x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, yo puedo utilizar esta propiedad diciendo las gráficas, ¿cómo van a ser? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo van a ser las gráficas, chicos? Si a ustedes les piden que grafiquemos esa función, la función racional, ¿cómo hago la gráfica? A ver, ¿a nadie se le ocurre cómo hacer la gráfica de esa función racional? ¿Me están escuchando? Porque La parece que... función identidad subida a una unidad con respecto al eje X. Perfecto. Muy bien. Las gráficas, o sea, las dos funciones van a tener el mismo comportamiento en todos reales, salvo donde en 1. Entonces, ¿qué hago? Grafico la función identidad, muy bien como dijo la compañera, y como es x más 1 es la identidad subida una unidad hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces subimos una unidad hacia arriba. Tenemos aquí el 1, acá va a estar el menos 1. ¿Dónde no está definida la función, dijimos? ¿Para qué valor de x? Para 1. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en el 1 acá? Cuando voy a la gráfica, ¿qué tengo que hacer Le inmediatamente? hago un agujerito. Un agujerito, muy bien. Ahí no está definida y lo marcamos de esta manera. Entonces, esa ahora es la gráfica de g de x. ¿Lo entendieron? Sí, sí. Sí. Bien. Profe, Yo no entendí la un poquito más gráfica. arriba? ¿Cómo? Yo no entendí la gráfica. Vos lees acá que x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 tiene el mismo comportamiento que x más 1 para todo x que no sea 1.
Entonces, ¿qué voy a graficar? Si yo quiero graficar esta función g, voy a graficar la que tiene su mismo comportamiento, que es x más 1. ¿Cuál es x? Eso estamos haciendo ya por desplazamiento. Esta es la función lineal x. Subimos una unidad hacia arriba. X más 1, la función de identidad más 1. Subimos una unidad hacia arriba, tengo la función x más 1 que va a tener el mismo comportamiento que g de x en todos los puntos menos en el 1. Entonces el 1 no pertenece al dominio de g. Entonces lo que yo acabo de representar ahí es la función g de x. ¿Alguna entendida la gráfica o no? Profe, una pregunta. Yo, por ejemplo, la subo a un lugar y marco la recta. ¿Está mal si yo arriba de la recta, o sea, marco el círculo abierto y se ve que queda la línea? ¿O tengo que hacerla así con el espacio bien definido que se note? ¿Cómo? Yo, por ejemplo, hice la recta y después le marqué el circulito en el 1, abierto. Ujú. Pero como que se ve la recta, o sea, ¿no pasa nada? ¿O tengo que, No, tiene no, que quedar bien mientras... vacío? No, ya está, chicos, que es lo mismo. O sea, yo hago, mientras esté identificado y que se vea bien que el 1 no pertenece al dominio, ya está. Bueno, ¿alguna duda con esto? Y ahora miren, ya que tengo la gráfica hecha, ¿yo qué puedo observar? Que el límite cuando x tiende a 1, ya sea por derecha o por izquierda, cuando x tiende a 1, ¿qué nos da el resultado? 2. 2. ¿Lo entienden todos? Entonces yo acá voy a poder poner que el comportamiento es 2. El límite, perdón, es 2. Fíjense ustedes que yo aplico una sustitución directa, y acá tomo un caso particular en el cual yo hago la sustitución directa y obtengo una indeterminación. No me permite escribir un resultado exactamente en ese punto, pero sí, por el comportamiento de la opción, yo puedo, haciendo un trabajo algebraico, llegar al resultado del límite. ¿Está entendido esto? Lo más importante es que se entienda este concepto. Bien, vamos a ver ahora, esto incluso lo podemos escribir acá, y lo vamos Profe, la interrumpo un segundito. Sí. Sí, te escucho. No sé, me interrumpieron, pero no sé para qué. Se le debe haber cortado. Bueno, ya va a preguntar o preguntará por el chat. Profe, viste que vos marcaste que el límite justo es en el 2, En en el la 2. gráfica. No, Sí, la o sea, imagen, lo que pasa es que la imagen de 1 en la función x más 1 es 2. Y, la imagen sería. y fíjate la gráfica, si yo hago la imagen de la función es x más 1, a 1 le Sí, corresponde tenía la duda que era el 2. Claro, bueno, a lo mejor está mal la escala, pero es la imagen de 1. Sí. O sea, G, no existe G de 1. Por eso está graficado en un circulito. Pero F de 1 es 1 más 1. F, no G, es 2. Yo estoy graficando G, por el circulito. El que existe es F de 1, no existe G de 1. ¿Está? Sí. Profe, perdón, volví. Se me había cortado internet, no sé si se dieron cuenta. Sí, yo de pronto. No Bueno, entendía qué pasaba. Sí. Sí, me anda mal. Bueno, lo que yo había preguntado era si ese ejercicio, o sea, la parte del cálculo adicional, la tengo que poner aparte y poner directamente el resultado, o puedo ir resolviendo ahí, siempre poniéndole límite cuando x tiende a 1. ¿Lo Y puedo vos ir le trabajando ponés, ahí? se puede trabajar ahí perfectamente.
Siempre y cuando se ponga límite y no me olvide de nada. Porque Claro. algunos empiezan a trabajar, se olvidan de poner límite y siguen dividiendo las funciones y todo, y simplemente eso, o sea, tienen que tener cuidado, ser ordenados cuando trabajan. Ok, bueno, gracias. No, por favor. Bien, bueno, y lo que vamos a enunciar acá es esta propiedad que acabamos de ver, que dice que si f de x, o sea, representación es lo que acabamos de ver nosotros recién. Si la función f de x es igual a g de x, ¿cuándo? Acá lo voy a recuadrar, lo voy a escribir acá abajo, para que no me quede tan amontonado. Cuando x es distinto de a. Es el ejemplo que vimos. F de x es igual a g de x cuando x es distinto de a. Justamente nosotros en el ejemplo vimos, nuestro a sería el 1, ¿no? Cuando x es distinto de a, entonces el límite de f de x. Cuando x tiende a, es igual al límite de g de x cuando x tiende a. Es lo que acabamos de ver. Los límites son iguales en caso de que ese límite exista, ¿no? ¿Se entendió? Es lo que acabamos de ver nosotros. Y sería Sí, igual sí. a f de a, digamos. Ah, no sé. No lo vamos a precisar ahora, pero sí. Ah, O sea, depende de cuál es, porque tienen el mismo comportamiento. O sea, yo solo voy a analizar en cada ejercicio. Aparte, yo estoy hablando de f y de g. No sé cuál es claro. la función. O sea, yo tengo que analizar caso por caso. No puedo. Claro, claro. Son genéricas. O sea, lo que sí tengo es que puedo cambiar la expresión de la función buscando otra función, como hicimos acá, que tenga el mismo comportamiento y me permita calcular el límite. Nada más. ¿Está claro eso? Sí, sí. Bueno, Profe, ¿puedo vamos ir un a ver. cachito para arriba? ¿Le saco una foto para poder copiarlo? Sí, sí, sí. Por favor. Ahí está. Listo, profe, muchas gracias. Ah, está bien. Bueno, a ver, vamos a buscar otro ejemplo. Este ejemplo está en el libro. Bien. Bueno, empezamos a ver. Aplicando este teorema de sustitución directa, primero, ¿es una función racional? Porque yo empecé hablando de que podía aplicar esto cuando tenía funciones racionales. Si me aparece un irracional ahí, ya tengo una raíz cuadrada de t cuadrado más 9, ya esa raíz cuadrada me está hablando de un irracional. Ya no puedo decir que tengo cociente de dos funciones racionales. Pero nuevamente lo que yo puedo hacer es cambiar la ley de la expresión, perdón, de esa función y buscar una función que tenga el mismo comportamiento cuando t tienda a 0, o sea, que tenga el mismo comportamiento para todo t distinto de 0. ¿Qué sucede antes que nada cuando t tiende a 0? Cuando yo quiero aplicar esa sustitución directa, a pesar de que no sean cocientes de dos funciones racionales, yo la voy a poder aplicar. Pero cuando yo aplico ese cociente, ¿qué observo? Díganme ustedes. Que el Una denominador sea 0. indeterminación. Claro, 0 al cuadrado es 0. 0 más 9 es 9, raíz de 9 es 3, 3 menos 3 0, 0 sobre 0. Entonces, yo ya puedo hablar de indeterminaciones acá. Y ahora voy a hacer un trabajo algebraico. Voy a tratar de racionalizar esa expresión. ¿Y cuál era? ¿Qué se hacía cuando uno intentaba racionalizar?
Y la expresión donde yo tengo Sí. esa irracional, ¿se acuerdan que se multiplicaba y se dividía por lo que se llamaba como conjugado? ¿Cuál es el conjugado de esa expresión que estoy marcando ahí? Raíz de t cuadrado más 9 más 3 sería. Claro, si yo tengo ahí un menos en el conjugado, va a ser, voy a tener que multiplicar numerador y denominador por esa expresión con signo, el signo que es para los dos términos cambiado. Como me aparece un menos, que voy a tener que poner un signo. ¿Cuál va a ser el Positivo. conjugado? Claro. O sea, voy a multiplicar y dividir para no alterar la igualdad por esa raíz, pero más 3. Y ahora, ¿qué construí así? ¿Qué es lo que acabo de construir para cambiar la expresión? ¿Qué es esto? Una diferencia de cuadrados. Muy bien. ¿Lo ven todos, chicos? ¿Nadie se queda con dudas? Esto es una diferencia de cuadrado. Y entonces, ¿cómo lo voy a poder escribir? T cuadrado más 9 al cuadrado, todo, menos 3 al cuadrado. El cuadrado del primer término, el cuadrado del segundo término. ¿Lo ven todos? Y todo esto dividido, ojo, no me tengo que olvidar lo que está abajo. Lo que está abajo es t cuadrado por la raíz cuadrada de t cuadrado más 9 más 3. ¿Y ahora? ¿Qué hago acá? ¿Qué puedo hacer Simplifico con la esa raíz con el raíz? cuadrado. Muy bien. ¿Cómo nos queda? Me queda t cuadrado más 9 menos 9. Ay, perdón, fíjense lo que acabo de hacer. Perdón. Bien, lo voy a volver a escribir acá para simplificarlo en el otro paso. ¿Y ahora? Y esto me permite a mí escribirlo como 1 sobre la raíz cuadrada de t cuadrado más 9 más 3. Fíjense que acabo de encontrar una función que va a tener el mismo comportamiento que toda esa función que tengo ahí como cociente en todos los valores alrededores de el 0. Entonces, el límite va a ser el mismo. Recuerden, no puedo decir nunca que las funciones sean iguales, simplemente tienen el mismo comportamiento cuando t tiende a ese valor. ¿Cuánto me da el límite entonces? 0 más 9, 9, raíz de 9 es 3, 3 más 3, 6. Un sexto. Un sexto. ¿Alguna duda? Bien, vamos a ver ahora otro teorema, que es el teorema de la compresión, que me va a servir a mí para poder calcular algunos límites en los cuales no puedo hacer un trabajo algebraico.
O sea, yo me Profe, perdón, cuando terminamos, que quedó 1 sobre la raíz cuadrada de t al cuadrado más 9 más 3. Esta Sí, tampoco sería una función racional, porque está tampoco. bueno, Tampoco. Pero ahora voy a aplicar el teorema ese de que esta función inicial va a tener el mismo comportamiento que esta otra función, ¿sí? Cuando t tiende a 0. Claro, ustedes me van a decir, pero, sin embargo, no son racionales. No son racionales, pero cuando tienen el mismo comportamiento, y en este caso, fíjense que en 0 está definida, no es una función racional, pero lo considero como una sola función, f, una función f, toda, o g como le quiera llamar, una función g que cuando t tiende a 0 me da un sexto, ya sea por derecha o por izquierda, entonces tiene el mismo comportamiento que la otra función, ¿sí? Cuando t tiende a 0. ¿Está? O sea, simplemente la sustitución, esa directa que yo planteo, es ahora para determinar si es indeterminado o no. Lo planteo como el cociente de dos funciones, y yo podría pensar, bueno, pero justamente analizo que me queda 0 sobre 0 como valor numérico de toda la función. A pesar de que, o sea, cuando no está en el dominio, no está definida en 0. Sin embargo, cuando t tiende a 0, esta función en todos los alrededores va a tener el mismo comportamiento que esta otra, que cuando t a 0 da como resultado un sexto. Entonces el límite es un sexto. ¿Cómo me doy cuenta que tengo que aplicar esto? Y porque cuando yo reemplazo en el numerador y en el denominador, observo que el resultado es 0 sobre 0. Por ahí sin pensarlo como una función racional, porque no lo es. ¿Se entiende la diferencia? O sea, yo tomo todo, lo englobo como una sola función. Y digo, esa función, cuando x tiende a 0, tiene un límite, va a tener un límite L que va a coincidir con el límite de esta otra función que surge cuando racionalizo ese numerador. o sea que podríamos usar la sustitución directa siempre y cuando no dé indeterminación, Si nos da indeterminación, o sea, tengo que aplicarla. trabajar algebraicamente para encontrar una ley que tenga el mismo comportamiento. Para eso es. ¿Está? Sí, sí. Antes de ver el teorema de la compresión, vamos a enumerar bien otro teorema, que es el de la existencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya de los límites laterales y todo? Que sí, y vamos a ver bien el teorema que dice que si una función tiene límite es porque los dos límites laterales son iguales, y viceversa, o sea, es un sí, solo sí. Vamos a decir que si f de x, espérenme un segundo que no quiero que me... Tenemos una función, pero vamos a trabajar con el límite, no con la función. ¿Este teorema cómo se llama, profe? No tiene un nombre específico, Ah, no bueno. tiene un nombre específico. O sea, podemos poner teorema sobre límites laterales. No tiene un nombre específico. ¿Qué me dice? ¿Qué vamos a decir con este teorema? Que sí, existe el límite de f de x cuando x tiende a y es igual a L, existen y son iguales el límite de la función cuando x tiende a por derecha me da L, y el límite de f de x cuando x tiende a por izquierda también existe y me da L. Y acá le vamos a aclarar y viceversa. Entonces matemáticamente yo lo escribiría así. El límite de f de x cuando x tiende a
es igual a L, sí y solo sí, o sea que vale para los dos lados, los límites laterales son iguales y me dan L. O sea, matemáticamente estaría bien escrito de esta forma, ¿no? Se entiende, ¿no? Esto cómo lo decimos nosotros en forma coloquial. Si existe el límite de una función, existen los dos laterales y son iguales, y viceversa. Si una función tiene, cuando x tiende a los dos límites laterales iguales, por derecha y por izquierda, significa que existe el límite de la función cuando x tiende a y es el mismo valor L. ¿Lo entienden bien, chicos? Sí, sí. A ver, ahora vamos a ver, antes de ver el otro teorema, vamos a ver esto, un ejercicio. Y para lo que voy a hacer, lo que quiero es que me lo grafiquen también. Vamos a ver esto. Quiero que calculen este límite. Para ello, fíjense ustedes que si yo reemplazo, ¿qué me da inmediatamente? 0 sobre 0. Bien, primer paso, quitar las barras de valor absoluto para poder cambiar la expresión de la función. Para poder quitar las barras de valor absoluto tengo que aplicar las propiedades. El valor absoluto de x es x cuando x es mayor que 0. El valor absoluto de x va a ser el opuesto de x cuando x es menor que 0. Entonces esa función va a ser una función que va a estar partida en 0. ¿Por qué? Porque para la derecha voy a tener una expresión y para la izquierda voy a tener otra expresión. Cuando sucede eso, voy a aplicar la propiedad que acabo de ver, y es, para analizar el valor del límite, si es que existe, tengo que analizar los dos laterales, cuando x tiende a 0 por derecha y cuando x tiende a 0 por izquierda. Si son iguales, existe el límite, me da ese valor, o si son distintos, no existe. ¿Entienden lo que tienen que hacer? A ver si, pónganse a trabajar a ver si les sale. Hagan la gráfica. Fundamental es quitar las barras, cambiar la ley de la función y hacer la gráfica. ¿Y están trabajando lápiz, papel? Yo voy a desactivar el audio un minutito. Les doy un minuto para que hagan la gráfica y me digan qué sucede con este límite.
estaba hablando sola. ¿Me están escuchando? ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron hacerlo? Bueno, primer paso, o sea, lograr lo que dijimos antes, analizar y darnos cuenta de que no está definida en cero, hay un cociente, el numerador, cuando x tiende a cero también me da cero, o sea, yo ya puedo ver que a eso le llamo una indeterminación, tengo que hacer un trabajo algebraico y me conviene, siempre que tengo valor absoluto, quitarlo. ¿Cómo quitamos el valor absoluto de x? Y aplicando la definición. El valor absoluto de x es x, si x es mayor o igual que cero. Estoy poniéndolo igual porque estoy aparte, no estoy acá. Estoy hablando de la función valor absoluto. Después voy a ver qué pasa con ese cero en el ejercicio. Y es el opuesto de x si x es menor que cero. Nosotros sabemos que este cociente de cero no está definido. Entonces, si yo ahora a esta función le voy a llamar f de x, vamos a escribirla de otra forma. F de x es valor absoluto de x sobre x. Entonces la voy a separar en los x más grandes que 0, acá sí saco el igual porque ya no me interesa que pase en 0, y yo digo, si x es más grande que 0, el valor absoluto de x se va a poder reemplazar por x. Y yo lo voy a dividir por x, así que este resultado, ¿cuánto me da? 1. En cambio, cuando x es menor que 0, voy a reemplazar al valor absoluto de x por el opuesto de x, lo voy a dividir por x, y ahora este cociente, ¿cuánto me da? Menos 1. Menos. Muy bien. Entonces, si a mí me dicen, grafique la función f de x, para graficarla yo obviamente tengo que hacer este trabajo, cambiar la expresión de la función. Entonces, cuando yo quiero calcular el límite, cuando x tiende a 0 y cambio la expresión, yo veo que para 0 hay un comportamiento a la derecha y para los menores que 0 hay un comportamiento a la izquierda. Inmediatamente voy a tener que, para buscar este límite, analizar los límites como laterales. Laterales. Muy bien, cuando x tiende a 0 por derecha y analizar qué pasa cuando x tiende a 0 por izquierda. Y ahí, para hacer esto voy a utilizar la función con su nueva expresión. La nueva expresión a la que yo llego es que la función es la constante 1 si x es mayor que 0 y la constante menos 1 si x es menor que 0. No me hace falta para hacer el ejercicio graficarla, porque simplemente con ver eso yo ya lo podría tener determinado. Pero yo digo, bueno, la función es la constante 1 cuando x es mayor que 0 y es menos 1 cuando x es menor que 0. Bueno, no me hace falta hacer la gráfica para hacer el ejercicio, pero me ayuda mucho la gráfica en este caso. ¿Por qué? Y porque claramente, chicos, cuando x tiende a 0 por derecha, ¿cuál es el límite? 1. 1. Y cuando x tiende a 0 por izquierda, no es la función. No, ojo que acá puse. Vamos a poner f de x. Y cuando tiende a 0 por izquierda, ¿cuánto me da? Menos 1. ¿Cómo son los límites laterales? Diferentes, o sea que no hay Luego, límite. muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Este ejercicio es muy importante. Nunca se lo olviden porque les va a servir por ahí para identificar cuando tengan que trabajar con algún otro. Acuérdense de este porque es un ejercicio relevante, es un ejemplo relevante para lo que sigue. Bien. Habíamos quedado, yo les quería dar otro teorema antes, pero el teorema que se llama teorema de la compresión. Bueno, pero me acordé de este ejemplo que es importante. Bueno, en la práctica van a ver otros, van a aplicar algunos parecidos a este. Pero ahora vamos a ver otro teorema, que es un teorema importante también, que se llama, vamos a ver, el teorema de la compresión es importante, pero antes de ver el teorema de la compresión, hay un teorema previo.
no tiene tampoco un nombre, y me dice lo siguiente. Yo tengo una función f de x que siempre es menor o igual que otra función g cuando x está cerca de a. Estoy usando esa terminología que no es muy matemática, la usa el libro, cuando x está cerca de a. Ese cerca de a tendríamos que decir que la función es menor para todo x perteneciente a un entorno de ese punto A. Pero bueno, después lo vamos a graficar y a entenderlo un poquito mejor. Y esa igualdad, o sea, siempre es menor o igual, pero no nos interesa qué sucede en el punto, ¿eh? Ustedes se acuerdan que cuando nosotros estudiamos límite dijimos que no nos importa el valor que toma la función en dicho punto. No nos importa, por eso lo decimos excepto posiblemente en A. O sea, en A puede ser hasta que ni siquiera esté definida ninguna de las dos funciones. Nos interesa qué sucede en los alrededores de A. ¿Qué sucede para los X que están cercanos a A en algún entornito, pero puede ser que en A hasta no exista ninguna de ellas? Bueno, y también existen, vamos a decir que existen los límites siguientes, o sea, el límite de f de x cuando x tiende a y el límite de la función g de x cuando x tiende a. El de f, vamos a llamarle si quieren L1 y el de g L2. ¿Qué sucede si la función es menor o igual para todo x y cada una de ellas tiene un límite? ¿Qué les parece? ¿Cómo serán esos límites en cuanto al orden? ¿Cómo será el límite cuando x tiende a de f con respecto al límite de la función g cuando x tiende a? Sin mostrarlo en una ¿También gráfica. menor o igual? Claro. O sea, la función es menor o igual. En cualquier punto no me interesa. Sin embargo, en A las dos tienen límites. También se va a cumplir que los límites cumplen esa relación de orden. Vamos a ver un ejemplo. Y el teorema ese famoso que les estoy diciendo de la compresión, en lugar de hablar de dos funciones, de tres, pero es muy simple, lo vamos a deducir ahora. Bueno, vamos a representar. Vamos a tomar una función f, cualquiera, con cualquier gráfica, no nos importa. Vamos a tomar. Y vamos a hablar siempre de un entorno, o sea, de un A, para ver qué sucede. Esta es una función f. Esta función f, decimos que es para todo x cercano a, siempre es menor o igual que otra función g, que es menor o igual a ella. Acá voy a tomar una función g que siempre es más grande que f. ¿Lo ven? Justo ahí pareciera que fueran iguales, pero no importa. Hasta una de ellas puede ser que no esté definida. No nos importa ese comportamiento. Pero ¿qué vamos a decir acá? Nosotros observamos que f de x, la función, es menor o igual a g de x para todo x que está cercano a. Ese cercano significa un entorno. O sea, tomamos un entorno donde esté a y vemos que en ese entorno la función f siempre es menor que g. El límite de la función f cuando x tiende a siempre es menor y podría llegar a ser igual al límite de la función g de x cuando x también tiende a. ¿Se entiende eso, chicos?
Y ahora vamos a ver otro teorema. ¿Cómo aplicamos esto en el Profe. teorema? Sí. Disculpame que te interrumpa, pero tenemos otra clase ahora. Ay, yo me olvido, siempre disculpen. Bueno, dejamos acá, seguimos la próxima. Ustedes tienen la clase de práctica el miércoles temprano, a las 7:15, ¿no? ¿Es la clase de práctica de ustedes? Sí, Sí, sí. 7:30 siempre. 7:30. ¿Y a qué hora terminan? 8:30 pasaditas porque también tienen otra clase después. Bueno, no, estoy pensando en que, a ver, miércoles a la mañana. No, que a lo mejor yo el miércoles que viene voy a tomar un rato para adelantar. De todos modos, ustedes tienen que hacer práctica también, y de límite tampoco no nos queda tanto. No, no sé si a lo mejor el jueves tomamos un rato antes. Lo que pasa es que hoy yo tuve complicaciones con la computadora. Bueno, chicos, nos vemos.